En 1943, en un banco de un parque de Haarlem, en los Países Bajos, una mujer estaba sentada sola cuando una adolescente con trenzas bien hechas se acercó a ella. Parecía tener unos 12 años, inocente, inofensiva, casi infantil. La chica le preguntó con calma cómo se llamaba. La mujer respondió. Y en ese instante, la joven sacó una pistola, la miró fijamente a los ojos y le disparó, matándola en el acto, para luego subirse a su bicicleta y alejarse sin mirar atrás. La joven se llamaba Elsa Van Riemen, tenía 16 años, y la mujer a la que acababa de matar era una colaboradora neerlandesa que trabajaba para los nazis, y poseía una lista con los nombres y direcciones de todos los judíos de la región, un documento que estaba a punto de entregarles, y que habría significado la muerte de cientos de personas inocentes. Al eliminarla, Elsa acababa de salvarlos a todos, y al final de la guerra, ella y su hermana mayor Marta habrían asesinado a decenas de nazis y colaboradores. El número exacto nadie lo sabía, y cuando se le preguntaba, Elsa siempre daba la misma respuesta. No se debe hacer ese tipo de preguntas a un soldado. Esta es la historia de dos adolescentes que seducían a oficiales nazis, los atraían al bosque y los ejecutaban. Chicas que aprendieron a matar en un sótano subterráneo, usado para almacenar patatas. Chicas que se negaron a asesinar niños, incluso cuando eran hijos de sus enemigos. Chicas que lograron seguir siendo humanas mientras luchaban contra monstruos. Elsa Van Riemen nació en 1925 en el pueblo de Schoten, a las afueras de Haarlem, y su infancia estuvo lejos de ser normal. Su familia vivía en una barcaza, el dinero siempre faltaba, su padre apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir, y su madre, Elena, era comunista y creía firmemente que cuando uno ve una injusticia no debe apartar la mirada, sino actuar. Cuando Elsa era pequeña, sus padres se divorciaron, y su padre cantó una canción francesa de despedida desde la proa del barco mientras se alejaba, tras lo cual ella casi no volvió a verlo. Elena trasladó a las dos niñas a un diminuto apartamento en Haarlem, donde dormían en colchones rellenos de paja y tenían muy poco, pero aún así, su madre siempre hacía espacio para otros. Refugiados judíos que huían de Alemania, perseguidos políticos que escapaban de los nazis, desconocidos que necesitaban un lugar donde esconderse. Elsa y Marta crecieron compartiendo sus camas con personas cuyos nombres a veces ni siquiera conocían. Fabricaban muñecas para niños que sufrían por la Guerra Civil Española, y aprendieron muy pronto que había cosas más importantes que la comodidad. Su madre les enseñó una sola lección. Si decides ayudar a alguien, debes estar dispuesto a sacrificarte, una enseñanza que nunca olvidaron. El 10 de mayo de 1940, la Alemania nazi invadió los Países Bajos. El ejército neerlandés resistió 5 días antes de rendirse, y la ocupación comenzó de inmediato, con soldados alemanes llenando las calles. Las banderas nazis colgaban de los edificios, aparecieron nuevas normas, nuevas restricciones y nuevos miedos. Y Elsa recordaba perfectamente esa sensación. Cómo la gente era sacada de sus casas. Cómo los alemanes golpeaban las puertas con las culatas de sus fusiles, haciendo un ruido que se oía en todo el vecindario. Cómo siempre gritaban, y lo aterrador que resultaba todo aquello. Pero la familia Van Riemen no se escondió. Decidió luchar, y Elsa y Marta se unieron a su madre para distribuir panfletos antinazis y periódicos ilegales, saliendo de noche por las calles con pegamento y papel para cubrir los carteles de propaganda alemana con sus propios mensajes. Los Países Bajos deben ser libres y no vayan a trabajar a Alemania. Por cada neerlandés que trabaja en Alemania, un soldado alemán va al frente, y después huían en sus bicicletas con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que si las atrapaban las fusilarían, pero nunca fueron capturadas, aunque la actividad de 2 chicas en bicicleta no pasó desapercibida. En 1941, un hombre llamado Karel de Vries llamó a su puerta. Era el comandante del Consejo de Resistencia de Haarlem, parte de la red clandestina que luchaba contra la ocupación nazi,
Había oído hablar de la familia Van Riemen, de la madre que ocultaba refugiados y de las hijas que repartían propaganda ilegal, y quería reclutarlas, preguntándole a Elena si sus hijas podían unirse a la resistencia, a pesar de que Elsa tenía solo 14 años y Marta 16. La madre dijo que sí, las chicas también, pero de Vries aún no estaba convencido y necesitaba saber si eran dignas de confianza y si resistirían la presión. Así que unos días después, regresó a su apartamento disfrazado de oficial de la Gestapo. Irrumpió apuntando con un arma, gritando en alemán y exigiendo saber dónde se escondía un judío. Elsa y Marta no se quebraron. No revelaron un solo nombre, y en lugar de eso, atacaron al hombre que creían un nazi, lo golpearon y se negaron a traicionar a nadie, incluso si eso significaba morir, hasta que de Vries detuvo la actuación y reveló quién era en realidad. Habían pasado la prueba, y entonces les explicó lo que realmente implicaba unirse a la resistencia, aprender a sabotear puentes y vías férreas, y después, aprender a disparar contra nazis. Marta miró a su hermana menor. Elsa sonrió, y dijo que eso era algo que nunca había hecho antes. Y antes de marcharse, su madre les dio un único consejo: manténganse siempre humanas. Las hermanas Van Riemen fueron llevadas a un sótano subterráneo para almacenar patatas, donde, en la oscuridad bajo tierra, aprendieron a usar armas, a apuntar, a mantener la calma y a matar. Y su primera misión no fue un asesinato, sino un incendio provocado. Los almacenes nazis debían arder, aunque estaban custodiados por soldados de las SS. Y el plan era sencillo. Elsa y Marta se acercaban a los guardias, hablaban con ellos, coqueteaban, los distraían con sonrisas y risas mientras el resto de la resistencia se infiltraba por detrás y prendía fuego a los edificios. Y el plan funcionó a la perfección. Los almacenes ardieron por completo, y los guardias jamás sospecharon de las dos adolescentes que minutos antes habían estado charlando con ellos. Karel de Vries comprendió entonces de lo que eran capaces aquellas chicas, porque podían llegar a lugares donde los hombres no entraban, acercarse a objetivos que nadie más podía alcanzar. Y su juventud y aparente inocencia se convertían en armas más poderosas que cualquier pistola. Llegó el momento de que entendieran lo que eso significaba de verdad. Y la primera víctima de Elsa no fue un soldado alemán, sino una mujer neerlandesa. La resistencia había obtenido información sobre una colaboradora, una ciudadana de los Países Bajos, que trabajaba para los nazis, y que había elaborado una lista con nombres y direcciones de todos los judíos de la región. Un documento que pensaba entregar a los alemanes. Aquella lista era una sentencia de muerte para cientos de personas, hombres, mujeres, niños, familias enteras que serían detenidas, deportadas y asesinadas. Y la resistencia asignó la misión a Elsa. Ella llegó en bicicleta a un parque público donde estaría la mujer. La encontró sentada en un banco y se acercó con naturalidad, pareciendo inofensiva, solo una chica con trenzas. Le preguntó su nombre. La mujer respondió. Elsa confirmó que era el objetivo correcto, sacó su pistola, la miró a los ojos y disparó. La mujer cayó al suelo y Elsa volvió a montar su bicicleta y se alejó. Y más tarde explicaría que lo primero que uno siente después de disparar a alguien es el impulso de ayudarlo. Un instinto que nunca la abandonó, sin importar cuántas veces apretara el gatillo. Elsa y Marta desarrollaron con el tiempo sus propias técnicas, a veces actuando solas y otras juntas, adaptando sus métodos según lo que funcionaba, y uno de sus escenarios principales fue el bosque. Acudían a bares y tabernas donde se reunían los oficiales alemanes. Una de las hermanas entraba sola, iniciaba conversación, reía sus bromas, tocaba su brazo, se inclinaba con cercanía y luego hacía la pregunta clave: si le gustaría dar un paseo por el bosque, y la respuesta siempre era sí. Caminaban cada vez más adentro, lejos de las carreteras y de cualquier testigo, y allí, entre los árboles, esperaba la otra hermana. Un disparo en la cabeza y el oficial caía. Su cuerpo quedaba en un hoyo ya excavado,
y ellas se marchaban en bicicleta. En otras ocasiones, la velocidad era el arma. Marta pedaleaba mientras Elsa iba atrás con la pistola preparada. Localizaban al objetivo en la calle. Pasaban junto a él. Elsa disparaba y seguían adelante. Solo dos chicas en bicicleta. Nada fuera de lo común. Siempre íbamos en bicicleta y nunca a pie, porque era demasiado peligroso, explicaría Marta después. Yo me aseguraba de que todo estuviera despejado y funcionaba muy bien. También utilizaban la puerta de casa. A veces seguían al objetivo, aprendían su dirección y su rutina, y luego llamaban a su puerta. Cuando abría, veía a una joven aparentemente inocente, y cuando comprendía el peligro, ya era demasiado tarde. En 1943, se unió a su célula una tercera integrante, Lina Rosenfeld, conocida por todos como Lina, muy distinta de las hermanas Van Riemen. Provenía de una familia de clase media, su padre era maestro, estudiaba Derecho en la Universidad de Ámsterdam y planeaba convertirse en abogada de derechos humanos. Pero cuando los nazis exigieron a los estudiantes firmar un juramento de lealtad a Alemania, ella se negó, fue expulsada, no regresó a casa y se incorporó a la resistencia. Lina tenía rasgos imposibles de olvidar: cabello rojo intenso, ojos verdes, piel pálida, un rostro que la gente recordaba. Y eso acabaría costándole la vida, aunque antes se convertiría en una de las combatientes más temidas de la resistencia neerlandesa. Karel de Vries la puso a prueba igual que a las hermanas. Le dio una pistola y la envió a asesinar a un oficial nazi. Y cuando Lina se acercó al objetivo, levantó el arma con las manos temblorosas y apretó el gatillo. Solo se oyó un clic. El arma estaba descargada. Era una prueba, y el supuesto oficial resultó ser el propio de Vries, que confirmó que la había superado. A partir de entonces, Lina se unió a Elsa y Marta, y las tres jóvenes formaron una unidad letal. Lina era la estratega y planificadora, Marta la líder decidida y sin miedo que tomaba las decisiones difíciles, y Elsa la exploradora que estudiaba cada ruta y cada vía de escape, y juntas eran imparables. No solo mataban, volaban vías férreas para detener trenes de deportación que llevaban judíos a los campos de concentración. Sacaban niños judíos del país, a veces cruzando fronteras a pie en plena noche. Robaban documentos de identidad y falsificaban papeles para ayudar a los refugiados a desaparecer. Recopilaban información sobre los movimientos de las tropas alemanas y la transmitían a las fuerzas aliadas. Y sí, mataban soldados alemanes, oficiales nazis y colaboradores neerlandeses. Estos últimos solían ser los objetivos más peligrosos. Ciudadanos que traicionaban a su propio pueblo por dinero o poder, que denunciaban a sus vecinos judíos y trabajaban para la Gestapo. Y con el avance de la guerra, Elsa y Marta se centraron cada vez más en ellos. Estábamos tratando con tumores cancerígenos dentro de la sociedad, explicaba Marta. Había que extirparlos como un cirujano, porque no se los podía arrestar ni juzgar. No había otra solución. Un día llegó una orden de la dirección de la resistencia. El objetivo era Arthur Seynt-Quart, el comisario del Reich en los Países Bajos, uno de los nazis más poderosos del país. Y la misión consistía en secuestrar a sus hijos para usarlos como presión y, si se negaba a liberar a prisioneros de la resistencia, matarlos. Pero Elsa, Marta y Lina se negaron rotundamente. Elsa dijo que no eran hitlerianos y que los combatientes de la resistencia no asesinaban niños, que habían matado a muchos y matarían a más, pero nunca a niños, marcando así la línea entre la resistencia y el terrorismo, entre luchar contra el mal y convertirse en él, una línea que no cruzaron. Una tarde, Marta pedaleaba por las calles cuando presenció algo que la perseguiría toda su vida. Un soldado neerlandés de las SS estaba en la calle con un bebé arrancado de los brazos de una familia. El padre y la hermana del niño gritaban desesperados, y el soldado alzó al bebé y lo estrelló contra la pared, matándolo al instante. Marta detuvo su bicicleta, sacó la pistola y disparó al soldado allí mismo, en medio de la calle,
sin órdenes ni misión alguna. Y más tarde diría que no se arrepentía, porque hay cosas que no necesitan órdenes. Para 1944, Lina Rosenfeld era una de las personas más buscadas de los Países Bajos. Su cabello rojo había sido visto en demasiados lugares. Los testigos la describían, los rumores se extendían, y los nazis emitieron un aviso para encontrar a la chica pelirroja. Y aunque Lina se tiñó el pelo de negro, empezó a usar gafas, y cambió su aspecto todo lo posible, nunca dejó de luchar. La liberación estaba a solo unas semanas cuando Lina Rosenfeld circulaba en bicicleta por Harlem, llevando ejemplares de un periódico comunista ilegal y una pistola escondida. Fue detenida en un control nazi, registrada sin miramientos, y al encontrarlo todo fue arrestada y trasladada a una prisión en Ámsterdam, donde durante semanas la interrogaron, la torturaron y la mantuvieron en aislamiento. Sabían que habían capturado a alguien importante, pero necesitaban confirmarlo, hasta que repararon en un detalle revelador. Su cabello estaba teñido de negro, pero en las raíces asomaba el rojo, y así supieron que habían encontrado a la chica pelirroja. Lina admitió sus asesinatos y confesó lo que había hecho, pero no entregó un solo nombre, ni el de Elsa, ni el de Marta, ni el de nadie, protegiendo a sus amigas hasta el final. El 17 de abril de 1945, 18 días antes de la liberación de los Países Bajos, cuando la guerra estaba prácticamente perdida y existía incluso un acuerdo para detener las ejecuciones, el oficial nazi Otmar Fels lo ignoró porque quería verla muerta. 2 colaboradores neerlandeses, traidores a su país, Bruno Mayer y Lucas Hoffmann, fueron designados como verdugos. Llevaron a Lina a las dunas de Overveen, el mismo lugar donde ya habían sido asesinados y enterrados cientos de miembros de la resistencia. Y cuando Mayer disparó, la bala solo le rozó la cabeza y la hirió sin matarla. Momento en el que ella miró a su ejecutor y le dijo con calma que disparaba mejor. Entonces, Hoffmann levantó su subfusil y abrió fuego. Y Lina Rosenfeld murió allí con 24 años, enterrada en una tumba tan superficial que su cabello rojo quedó visible sobre la arena, mientras que el país sería liberado el 5 de mayo de 1945, 18 días después. Tras la guerra se encontraron 422 cuerpos en las dunas de Overveen, 421 hombres y una mujer, Lina Rosenfeld, a quien se le concedió un funeral de Estado y fue llamada símbolo de la resistencia, mientras que Elsa y Marta Van Riemen no recibieron nada y durante décadas fueron ignoradas por el gobierno por ser comunistas, apartadas y miradas con desconfianza en plena Guerra Fría. Las hermanas que habían arriesgado la vida por salvar a su país fueron tratadas como enemigas. Marta canalizó todo a través del arte, se convirtió en escultora, levantó monumentos a la resistencia, escribió memorias y habló en público, mientras que Elsa eligió otro camino. Se casó con Arendt Voss, tuvo 3 hijos e intentó llevar una vida normal, aunque el pasado nunca la dejó en paz. Sufrió insomnio y pesadillas repentinas, y cada 4 de mayo, día del recuerdo en los Países Bajos, despertaba con angustia. Cuando le preguntaban cuántas personas había matado, respondía siempre lo mismo, que no se debe hacer esa pregunta a un soldado, y nunca dio un número, igual que Marta. Hay cargas que se llevan en soledad, y durante casi 70 años esperaron hasta que en 2014, el primer ministro Willem Hartog las invitó a una ceremonia y les concedió la Cruz de Guerra de Movilización, cuando Elsa tenía 89 años y Marta 91. Y el hijo de Elsa diría que fue el día más feliz de la vida de su madre. Tras 69 años, alguien por fin dijo, gracias. Se pusieron sus nombres a calles de Harlem, y su historia apareció en libros y documentales. Aunque la mayor parte de sus vidas la pasaron en silencio, sin reconocimiento. 2 adolescentes que mataron nazis con sus propias manos y fueron olvidadas por el país que salvaron. Marta Van Riemen murió el 18 de junio de 2016 a los 92 años,
Y Elsa Van Riemen falleció el 5 de septiembre de 2018, un día antes de cumplir 93. Y durante toda su vida, Elsa visitó la tumba de Lina Rosenfeld, dejando rosas rojas a la amiga que no sobrevivió. Cuando le preguntaban qué consejo daría a las futuras generaciones, repetía las palabras de su madre. Al tomar una decisión, debe ser la correcta y hay que permanecer siempre humano, porque aunque Elsa y Marta mataron, dispararon en bosques y en esquinas, vieron apagarse la vida en los ojos de sus enemigos, lloraron tras cada muerte, y se negaron a asesinar niños. Cargaron ese peso para siempre. A diferencia de los nazis que mataron a millones de forma industrial y sin remordimiento, perdiendo por completo su humanidad. Y en una guerra donde el 90% intentó vivir con normalidad, el 5% colaboró y el 5% resistió. Solo unas pocas mujeres tomaron las armas y menos aún mataron con sus propias manos. Y Elsa Van Riemen fue una de ellas. Una chica de 14 años con trenzas y una pistola escondida en la cesta de su bicicleta, sin música épica ni finales de Hollywood. Solo una adolescente que decidió que había cosas por las que valía la pena matar y otras por las que valía la pena morir. Y aunque se cree que Elsa, Marta y Lina eliminaron a decenas de nazis y colaboradores, quizá más de 100, Elsa vivió hasta los 92 años sin decir jamás cuántos fueron ni pedir disculpas por ninguno. Esta historia no trata de héroes de cine, sino de personas reales que, en un tiempo inhumano, lograron seguir siendo humanas. Si consideras importante recordar destinos y decisiones como estas, apoya el canal. Dale me gusta, suscríbete y comparte este video para que esta historia llegue a más personas.